Gracias por su presencia. Vamos a comenzar pues presentando un poco muy generalmente el currículum de Fray Luis Javier. Es muy amplio. Fray Luis Javier Rubio Guerrero es originario de San Luis Potosí. Es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Filosofía, en Teología y tiene una licenciatura pontificia en Teología con especialidad en Teología Moral. Además, tiene un posgrado, una maestría en Realidad Latinoamericana y Pensamiento Cristiano. Ha sido profesor en distintas instituciones, rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, encargado de del área de moral en la Universidad Pontificia de México y entre otros cargos que ha desempeñado como servicios en la orden, pues está el hecho de ser formador, maestro de estudiantes de teología, prior conventual. Recientemente, antes de ser electo prior provincial, pues desempeñaba el ministerio de eh, socio del maestro de la orden, de nuestro superior general para América Latina y el Caribe. Y actualmente, desde mayo, ha sido elegido por los frailes de esta provincia para desempeñar el cargo de prior provincial, superior provincial y animarnos en nuestra vida. Pues agradecemos su presencia fraterna, Luis Javier, y con interés escucharemos pues esta ponencia en torno a la lectura teológico-social de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, pues primero, como ya lo decía en la Eucaristía que acabamos de terminar, agradezco mucho a Fray Martín, a los dos Fray Arturo, a Fray Arturo Delón y Fray Arturo Díaz, la invitación que me hicieron en nombre de la comunidad para estar nuevamente con ustedes y poder celebrar estas fiestas de San Martín de Porres. Y cuando hablaba con Fray Martín, precisamente me decía que estaba tratando un tema durante los días pasados acerca de la enfermedad, del duelo, y quería algo que conectara precisamente con esta situación que estamos viviendo hoy en nuestro país y en el mundo entero. Entonces me pareció oportuno hablar pues precisamente sobre lo que desde hace 2 años nos trae de cabeza. Esto que llamamos el COVID o la pandemia y que ha cambiado muchísimas cosas. Simplemente el que ustedes estén sentados ahí con cubrebocas para poder estar presentes en una reunión, o al que a la entrada les hayan tomado la temperatura, o que no se puedan sentar en una misma banca más de 2 personas. Esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados y es algo que hoy tenemos que vivir en el día a día. Realmente nos ha cambiado todo. Y lo importante me parece a mí para hombres y mujeres de fe es cómo nosotros leemos este acontecimiento, cómo nosotros interpretamos esta realidad, cómo nosotros como hombres y mujeres de fe vemos este hecho. ¿Qué significa para nosotros lo que hoy está pasando y lo que ha llevado a la tumba a muchos de nuestros hermanos? Porque nosotros no podemos ver una realidad simplemente con los ojos de la ciencia o
de la sociología o de la medicina o de la economía, sino también necesitamos tener una interpretación desde la fe, porque somos hombres y mujeres de fe. Yo estoy viendo desde aquí al doctor que hoy nos vacunó aquí a la comunidad de la influenza. ¿Cómo ve él a un enfermo de COVID como doctor? Pero también cómo lo ve él como un hombre de fe. ¿Cómo lo ve un empresario? El COVID como empresario, pero también como hombre de fe. ¿Cómo lo ve un profesor como profesor o profesora, como mujer y como hombre de fe? Entonces es necesario también hacer esta otra lectura. Lo malo, queridos hermanos y hermanas, es que de repente da tristeza de ver cómo se han hecho esta clase de lecturas. Y por eso quisiera que ustedes tuvieran algunos elementos para que como hombres y mujeres de fe pudieran hacer la lectura de esto que llamamos pandemia. ¿Más o menos nos queda claro? Este es el propósito de esta presentación. ¿Sí? Entonces, quiero empezar hablando, y a mí me parece que esto es esencial, hablar desde la realidad. Mi maestro de bioética, que está allá atrás, que se llama Fray Arturo Delón, cuando empezamos a hablar de bioética, nos empezábamos a hablar no de los aspectos teológicos o bíblicos o espirituales, sino desde la realidad. Solamente desde la realidad es donde podemos hacer teología. La teología se hace in situ, en la realidad, en lo concreto. Y lo primero que hay que decir es que el COVID-19 surge en Asia, ustedes lo saben muy bien, en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en diciembre de 2019. Por lo menos eso es lo que sabemos. Algunos dicen que antes, pero oficialmente en diciembre de 2019. Y se detectó a partir de una neumonía de origen desconocido. Todavía a ciencia cierta no se sabe que si el chupacabras, que si un murciélago, que si una filtración de un laboratorio, en fin, hay miles de hipótesis. Lo que sí sabemos son los efectos que tiene y su forma de transmisión. Entonces, aparece un origen desconocido, pero sí sabemos de su poder destructor, que impactó con fuerza primero en Asia, luego en Europa, para pasar a Estados Unidos y de allí ingresar aceleradamente a América Latina y al Caribe. También, claro, después África. Y allí ha provocado una disrupción que se extiende por todos los ámbitos posibles, no solamente por la salud, sino también por la economía, por el sistema financiero, por el mundo laboral, por las familias, por lo nacional, por lo global. Y todo esto en medio también de un cambio climático que acelera terriblemente todo esto. Según varios analistas, el mundo nunca enfrentó una crisis de esta envergadura, porque no solamente pone bajo estrés a los gobiernos y a los sistemas de salud, sino también, y ustedes bien lo saben, a la economía, al empleo, a nuestros hábitos de vida, a nuestras convivencias. Y que ustedes saben también ha provocado cambios que serán permanentes en nuestra manera de relacionarnos. ¿Quién utilizaba el Zoom
antes de esto? ¿Quién podía utilizar con tanta pericia tantos medios de comunicación como los que hoy tenemos? Increíble. Ha transformado nuestra forma de relacionarnos, de estar en la casa, por ejemplo. Simplemente en un contexto global, les puedo decir que se perdieron más de 140 millones de empleos. 140 millones de empleos. Fíjense, la riqueza mundial aumentó en 7.4% en 2020 debido al crecimiento de los mercados bursátiles. La apreciación del sector inmobiliario, las bajas de tasas de interés y los ahorros imprevistos dieron a Estados Unidos, por ejemplo, y a Canadá un 12.4% de incremento, a Europa un 9.2% y a China un 4.4%. Mientras, eso de aumento, mientras que en la India la riqueza se redujo en un 4%. Y en América Latina y el Caribe se disminuyó en un 11.4%. Y esto impactó terriblemente la tasa de cambio. Siguiendo el patrón histórico, las personas más ricas del mundo concentraron ahora ya no el 40 y tantos por ciento de la riqueza, sino el 50% de la riqueza mundial. O sea, esto ha traído cambios impresionantes. Aunque se han alcanzado resultados científicos y tecnológicos inéditos con el desarrollo de múltiples vacunas, ustedes lo saben, existen marcadas diferencias acerca de cómo se han aplicado cada una de ellas. Las tasas de vacunación varían de un lugar a otro terriblemente. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 50% hasta el 4 de julio de la población de Estados Unidos y Canadá habían completado su esquema de vacunación de 2 dosis y ahora ya están en la tercera. En los países de la Unión Europea alcanzaban el 35%, pero en América Latina solamente el 12%. Y en otras partes del mundo, en África y en algunas partes de Asia, solamente el 10%. La situación también es marcadamente diferente en los países de nuestra región. En un contexto mundial en el que, como vemos, se agudizan las asimetrías económicas, sociales y ambientales, la pandemia ha llevado a una contracción del Producto Interno Bruto, que saben que es lo que produce pues, una región o un país, del 6.8%. Y las tasas de crecimiento, pues ustedes saben, se vinieron abajo y no se van a recuperar, dicen los analistas, hasta dentro de varios años, si es que se recuperan. Todo esto se los digo porque tenemos que darnos cuenta en dónde estamos, qué es lo que vivimos, lo que experimentamos, porque a esto nos enfrentamos en el día a día. Son los migrantes que están saliendo de sus países. Son las personas que no tienen qué comer. Son los enfermos que no tienen con qué pagar el hospital. Son tantas y tantas personas que hoy están padeciendo cosas que antes no padecían, por ejemplo, la falta de trabajo. Esa es la realidad, hermanos. Y desde allí tenemos que preguntarnos por Dios. Desde allí.
Con todo lo anterior expuesto, hemos escuchado un sinfín de opiniones de todos los tipos. Algunas personas, personalmente yo y creo que muchos de ustedes, hemos estado pasando por una constante fluctuación de estados de ánimo, que de repente vemos las cosas como que ya se van a arreglar y como que no. Vemos situaciones buenas, pero después nos descorazonamos cuando vemos que no son así. Y también con tantas noticias falsas, con fake news, con tantos elementos que de repente no nos hacen ver realmente en dónde estamos, con opiniones tan diversas. Dice un teólogo llamado Víctor Codina: hemos vivido en estos 2 años 2 grandes tentaciones. Bien, dejarnos llevar por la inmediatez del momento, sucumbiendo al golpe de las cifras, de las situaciones de personas cercanas, del ambiente de excepcionalidad que nos domina, que buscamos sobreinterpretaciones de la situación en que vivimos. Desde teorías apocalípticas, desde que ya estamos al final del mundo, de la humanidad, o teorías providencialistas, que es una llamada de atención de Dios, que es un castigo de Dios, o revolucionarias, que es para que haya un cambio radical. Y todo esto no nos permite, queridos hermanos, hermanas, aprender realmente de la situación que nos ha tocado vivir. Como les decía, en esta exposición quiero ofrecerles una lectura teológica de la situación en la que vivimos, para no sucumbir ante posturas catastrofistas, pero tampoco ante opiniones que ven la situación como una crisis providencial de la que finalmente todos vamos a salir beneficiados. Seguramente no han perdido un ser querido. Así, por ejemplo, existen humanistas que señalan que esta es una cuaresma secular, que nos hablan de que estamos aprendiendo muchos valores, que estamos haciéndonos cada vez más hermanos. Y sin embargo, cuando abrieron las primeras tiendas en Europa, estaban las colas peor que antes. Entonces, esto es bastante relativo. Pero sin embargo es cierto que nos ha obligado a relativizar muchas cosas que hasta ahora creíamos indispensables e intocables. Y que por otra parte también nos obligan a pensar en nuestra fe, en Dios mismo, en su providencia. Y esto es importante, que nosotros tengamos una postura clara. La realidad, queridos hermanos y hermanas, nos dicen los teólogos, es que nos encontramos ante un misterio que siempre ha preocupado al hombre. El misterio del mal. Y ante el cual nosotros tenemos que tener una postura lúcida y creyente. Ustedes se acordarán del libro de Job, cómo Job estaba lleno de enfermedad, de pérdidas económicas, familiares, y se preocupaba y decía: ¿por qué a mí?
y le protestaba a Dios. A veces, danos la paciencia del santo Job. No, Job tuvo paciencia para muchas cosas, pero le reclamaba al Señor y le decía, pues, ¿por qué yo? Si yo siempre he sido una persona justa. Y ahí Fray Gustavo Gutiérrez, un teólogo dominico, tiene un libro preciosísimo para hablar sobre por qué sufre el inocente. A veces nosotros nos preguntamos eso, ¿por qué sufre el inocente? Todavía podemos decir, bueno, pues si este es malo, pues que le vaya mal, pero hay a veces que le sufre aquel que es de lo mejor. Entonces, frente a este misterio del mal, que es un misterio también de fe, nosotros tenemos que tener una imagen clara de Dios. Una imagen clara de Dios. ¿Cuál es el Dios en el que creemos? ¿Cuál es el Dios que nos ha mostrado Jesucristo? ¿Cuál es el Dios que hemos experimentado en nuestra vida? ¿Es el Dios de la misericordia? ¿Es el Dios del amor? ¿Es el Dios de la ternura? ¿Es el Dios del perdón? ¿Es el Dios que estando en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aunque lo hayamos crucificado como humanidad? Es el Dios que nos mostró la parábola del hijo pródigo, del Padre bueno y misericordioso, que siempre está dispuesto a recibir al hijo. ¿O es otro Dios castigador, terrible, vengador? ¿Cuál es el Dios que nos mostró Jesucristo? Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, en el que creemos y confiamos, en el que Jesús de Nazaret nos mostró, el Señor que nos ha dado vida y en abundancia. ¿En qué Dios creemos? Esto, hermanos, no nos impide, como les decía, que como Job nos quejemos y de repente reneguemos ante Dios al ver tanto sufrimiento. Ni impide que como en el Coelet o en el Eclesiastés constatemos la brevedad, la levedad y la vanidad de la vida. Pero, queridos hermanos, no hemos de pedir milagros a un Dios que respeta su obra, que es la creación y nuestra libertad, y que quiere que nosotros colaboremos en la realización de este mundo limitado y finito. Y como mundo limitado y finito, está sujeto a situaciones complicadas, como nosotros, como criaturas. Nuestra limitación nos lleva a sufrir enfermedades, a equivocarnos, a tener accidentes. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. No somos Dios. Es parte de lo que somos, es parte de lo que vivimos. Si no fuera así, entonces habría que quitar a Dios de su nicho y ponernos a nosotros. Pero claro que nos duele, claro que sufrimos. El mismo Señor en su cruz, en su sufrimiento, en sus llagas, nos abre un horizonte nuevo, porque nos habla de la pasión, pero también nos habla de la resurrección. Por eso Jesús se identificó con los pobres. Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo, dice el texto de Mateo 25. Cuando me vieron hambriento, cuando me vieron sin techo, cuando me vieron en la cárcel,
Entonces les diré, vengan benditos de mi Padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que aceptar nuestra limitación. Tenemos que aceptar nuestra condición de criaturas. Lo que sí está el Señor es para darnos consuelo, para darnos fuerza en nuestros momentos difíciles de sufrimiento y de pasión. Y nos podemos preguntar, ¿y dónde está Dios? Como lo hizo también el Señor. Elohim, Elohim, ¿dónde está, Señor? Decía el Señor también en la cruz. Pero también el Señor nos contesta. Está en las víctimas de esta pandemia. Está en los médicos y en el personal sanitario, en los que atienden todas las clases de las enfermedades, en los científicos que buscan las vacunas antivirus. Está en aquellos que tuvieron que colaborar y trabajar aún en momentos difíciles de la pandemia. Allí está el Señor, en nosotros mismos, en el samaritano. Entonces, creo que esto nos permite hacer otro tipo de lectura de esta realidad que estamos viviendo. Entonces quiero presentarles ahora, pues, 8 elementos que un teólogo presenta, Ángel Cordovilla Pérez, para poder leer de una manera mejor esta situación. Entonces voy a ir presentando cada uno de estos. Primero, el hombre vulnerable. El mundo es un pañuelo. La nostalgia de las pequeñas cosas. La importancia del cuerpo. Los santos y héroes de al lado. Las palabras desde el silencio. La verdad de lo esencial y lo esencial de la verdad. Y Dios no está en el virus. Vamos a ir paso por paso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Entonces, voy a hablar primero sobre el hombre vulnerable. Me parece que una de las primeras lecciones que hemos aprendido en este tiempo es que el ser humano es un ser vulnerable. La fragilidad y la muerte forman parte de la condición humana. Es una condición que no podemos olvidar y que muchas veces olvidamos, de que somos finitos. Decía una niña, la diferencia entre Dios y el hombre es que Dios es infinito e inmenso y el hombre es finito y menso. Un chascarrillo para poder continuar. No somos Dios, lo que les decía. Entonces nos tenemos que percatar de nuestra condición contingente, de nuestro ser finito, de ser débiles y vulnerables. Pero esto no es para caer en un pesimismo trágico, sino para darnos cuenta con realismo de lo que somos y de lo pequeño que pueden hacer nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante esta situación? ¿Cómo nos percibimos ante la enfermedad? ¿Cómo tenemos que ir creciendo? ¿Cómo tenemos que cuidarnos precisamente por nuestra finitud? ¿Cómo tenemos que cuidar al otro sabiendo que es limitado, que es contingente igual que nosotros, que es pequeño, que es frágil? Entonces, esto es un elemento que debemos tener en consideración y que muchas veces, pues, se nos había olvidado. Por otra parte, nos hemos dado cuenta que el mundo es un pañuelo.
Se hablaba mucho de la globalización, ¿verdad? Como esto de que estamos todos interconectados, de que todo lo que parecía increíblemente grande, hoy nos damos cuenta de que es algo muy pequeño. Pues lo hemos comprobado con esto. Un virus en China que no alcanzamos a ver, nos tiene de rodillas a todo el mundo. Y todos trabajando para poderlo detener. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el mundo está interconectado, de que todos formamos parte de una sola familia, de que tenemos que valorizar precisamente nuestra comunidad. Y esto nos debe llevar a una valorización de nuestra responsabilidad personal. Darnos cuenta que lo que hacemos aquí en México o lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en cualquier parte del mundo tiene consecuencias a nivel planetario. Eso es fundamental. En tercer lugar, dice este autor, habla de la nostalgia de las pequeñas cosas. ¿De qué se trata esta nostalgia de las pequeñas cosas? Pues que la pandemia nos ha llevado a valorar esas pequeñas cosas que a lo mejor antes ni prestábamos atención. Simplemente el estar con la familia, simplemente el de respirar sin una cosa de estas, el de poder viajar libremente, el de caminar, el de estar cerca del otro. Pequeñas cosas que a veces tal vez no valoramos suficiente. La posibilidad de estar cerca de un amigo, de visitar a nuestros abuelos, de cargar a un pequeño, de compartir la mesa. Esas pequeñas cosas que hoy tenemos que valorar. Luego, por otra parte, está el valor del cuerpo, de la corporalidad. Esto también hoy nos lleva a darnos cuenta de la centralidad que juega nuestro cuerpo. La posibilidad de rozarnos, de estar cerca, de abrazarnos, de besarnos, de sentirnos cercanos, de estrecharnos. La pandemia nos ha mostrado lo necesario que es el contacto físico y el encuentro personal. Añoramos estar con los amigos, con los hermanos. La corporalidad es extremadamente importante. Dios nos ha dado un cuerpo y necesitamos apreciarlo, valorarlo, cuidarlo y ponerlo al servicio del amor y de la comunión. Otro elemento importante también es el de los santos y el de los héroes que están a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que más allá de las acciones de gobiernos y autoridades a veces, pues que no han sido las mejores o que tendrán que ser evaluadas, encontramos mucha gente que han sido santos y héroes en la vida cotidiana. Doctores, enfermeras, personal de cuidados, gente que recoge basura, gente que está atendiendo los alimentos, gente con nombre y apellido que se han manifestado responsables, solidarios, generosos en estos momentos. Y ahí, como decíamos ahora de San Martín de Porres, yo creo que esta plática viene muy bien en esta fiesta de San Martín de Porres, redescubrir el valor de lo pequeño, de lo limitado, de las pequeñas cosas que parecen que no tienen mucho valor y sin embargo son grandísimas. Luego, otro elemento también importantísimo para dar una lectura
a lo que estamos viviendo es la palabra desde el silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos obligado a callar, a no estar echando gritos, a prepensar muchas cosas. Yo me acuerdo que estando en Roma al principio de la pandemia, pues estábamos en nuestras habitaciones, no nos dejaban salir casi para nada. Y entonces eso te obligaba a pensar, a meditar, a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego tener la oportunidad de hablar con los hermanos, de predicar, de llamar al otro. Me tocó regresar de aquí de México allá. ¿Y qué era que tenías que hacer 10 días sin salir para nada? Y te das cuenta lo importante que es comunicarte, hablar directamente con otra persona. Entonces, el silencio también tiene que enseñarnos, porque también allí habla Dios. Recordamos a ese profeta que quería que Dios le hablara y que vino un terremoto y allí no estaba Dios. Vino un viento huracanado y allí no estaba Dios. Y entonces vino una suave brisa y allí reconoció que Dios estaba presente. ¿Cómo nosotros reconocemos a Dios? En el silencio, porque también en el silencio, en la oración, por ejemplo, nos habla Dios. Luego, otra cuestión también que me parece muy importante es la verdad de lo esencial, porque hemos descubierto que muchas cosas que nosotros creíamos importantes no son tan importantes después de la pandemia o durante la pandemia. El tener esto, el tener aquello, ni lo podías utilizar. En cambio, te morías de ganas por tener esto, por tener aquello, por alimentarte de esto, por estar con esto. ¿Qué es lo esencial en nuestra vida? A veces nos llenamos de tantas cosas que son superfluas, que no nos dan realmente una alegría grande. Y nos falta trabajar por esas cosas que verdaderamente nos llenan. Y luego, lo esencial de la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces, queridos hermanos y hermanas, pues estamos rodeados de falsas informaciones. ¿Verdad? A alguien se le ocurrió decir esto o decir aquello o quiere lanzar tal teoría conspiratoria o cuestiones sobre las vacunas o lo que sea, y entonces se oyen voces que no hacen más que distraer, confrontar, tirar a la basura lo que muchos se han esforzado en descubrir, en conseguir la verdad. Y luego me parece lo más importante, y esto es importantísimo, hermanos, por favor. Y esto lo dijo el predicador del Papa en los ejercicios que le dio al Papa Francisco. Este monje Rainero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, dijo: Dios no está en el virus. Dios no está en el virus como una plaga o un castigo por una humanidad pecadora. Dios nos está castigando, Dios nos está haciendo esto. Dios no se comporta de esa manera, no tiene esos sentimientos. ¿Quién creemos que es Dios? Entonces, escuchemos verdaderamente la palabra del Señor. Cuando le preguntaron aquellos judíos al Señor: oye, a estos que se les cayó esta torre y el templo, no sé qué, ¿era por pecadores? Por favor, les dice Jesús. Por favor, ¿qué creen? ¿Que ustedes son mejores que ellos?
Entonces, tengamos claro quién es Dios. ¿O creemos que Jesús se portó mal y por eso le tocó ser crucificado? ¿En qué Dios les decía al principio creemos? Pero sí, sin estar Dios en el virus, sí nos puede estar llamando a la conversión, a una nueva forma de relacionarnos con Él, con el prójimo, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la realidad nos sigue hablando de Dios y la importancia de tener a Dios en nuestra vida. Dios está como aliento y fuerza para llevar adelante este camino de conversión, de lucha contra los efectos destructivos de este virus. Allí tenemos que recordar lo que decía Pablo a los cristianos de Roma, cuando le preguntaban sobre los sufrimientos, y decía en esta carta a los romanos: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá vencernos? ¿Quién contra nosotros? Dios se hace presente, no en el virus, pero sí se hace presente en la transformación de nuestros corazones, en la resurrección de la humanidad. Allí es donde se hace presente Dios, en la posibilidad de vivir, de transformar nuestra realidad, de servir a los de Dios, a los hermanos, de tener nuevas formas de comunión y de presencia. Por eso es importante recalcar que Dios no es el autor ni responsable directo de esta penosa situación histórica. El mundo, la genética, las leyes del mundo tienen sus propias reglas, y eso lo habla el Concilio Vaticano II, la autonomía de las realidades en las cuales vivimos. No estemos pensando en un Dios que es mago o tapador de agujeros. Dios es mucho más grande que eso, y ustedes lo saben, todos los que son padres de familia. ¿Cuántos no quisieran que sus hijos vivieran de la mejor manera, o no pasaran por esto, o no pasaran por ellos? Pero muchas veces tienen que respetar lo que ellos hacen, o cómo ellos viven, o lo que está pasando. Y no es porque no haya amor. Esto es importantísimo. Entonces, tenemos que reconocer que Dios está presente en nuestra vida. Entonces, pues, hermanos, tenemos que reconocer lo divino. Tenemos que reconocer que es triste lo que está pasando, que todos ustedes están utilizando cubrebocas, que tenemos que modificar muchas cosas a causa de esta pandemia, pero que Dios sigue presente y sigue actuando en muchos de ustedes y con ustedes. ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, no han muerto a causa de la pandemia? Por ejemplo, me decían en Puebla, un sinnúmero de sacerdotes por estar atendiendo en los hospitales, o religiosas. Testimonio del amor de Dios. Es cierto, nos encontramos con niños y jóvenes encerrados a meses en cuartos de muy pequeños, en viviendas pobres. Es muy difícil a veces entender esto. No obstante, Dios está en todas estas realidades, y nosotros tenemos
que tener los ojos bien abiertos y también los oídos para escuchar verdaderamente dónde están necesitando a Dios. ¿Dónde nos están necesitando a nosotros como enviados de Dios? Cuentan de dos niños que se portaban malísimamente. Y entonces la mamá fue a ver al cura y le dijo: padre, estos niños no me hacen caso, estos niños no entienden nada, hacen lo que quieren, son salvajes. Dice: no, es que no les has mostrado cosas de Dios, no les has hablado de Dios. Y entonces, tráeme a los niños. Y allí los llevó a los niños. Y cuando llegó, la mamá con los niños dijo: por favor, vete tú, déjame a los niños. La señora se fue a rezar y los niños se quedaron ahí en la oficina. Dijo: bueno, al más chiquito, tú salte y me voy a quedar con el más grandecito. 6, 7 años, el otro más chiquito. Y entonces le dice el padre, así fuerte, empezando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y cada vez le hablaba más fuerte: ¿dónde está Dios? Y aquel chiquillo, asustado por lo que le gritaba, salió corriendo y fue con su hermanito y le dijo: oye, estos perdieron a su Dios y no sabe dónde lo dejaron. Creen que nosotros lo tenemos. Entonces estos perdieron a su Dios y no lo encuentran y creen que nosotros lo tenemos. Y Dios está presente en nuestra vida. Dios resucitó. Lo más bonito, la predicación más bella que tenemos sobre la resurrección y la presencia de Dios en nuestra vida es el Padrecito en Cantinflas. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo mandó llamar el jefe del pueblo, el hacendado, verdad? ¿Y qué le dijo? Le dijo: a ver, usted, padre, anda cantando y feliz y educando a los niños y abriendo escuela y haciendo esto y lo otro. Ya, ¿qué no entiende que su Dios ya murió, lo crucificaron? Y el padrecito contestó: para su mayor información, ya resucitó y está vivito y coleando. Entonces nuestro Dios está vivito y coleando. Dios está presente en nuestra realidad. Entonces, esto, hermanos, con todo lo malo que es, porque no podemos negar la situación terrible, dolorosa, es una invitación para aprender de esta realidad, para desde nuestra fragilidad, como ya hemos hablado, dar prioridad a lo prioritario, a los vínculos familiares, a los amistosos, al amor, al cuidado ambiental, al sentirnos hermanos, para construir relaciones empáticas, relaciones sanas, armoniosas. Hemos escuchado al principio de nuestra charla datos que son aterradores de pérdidas de empleo a nivel mundial. Pero ¿a qué nos invita esta coyuntura? Al darnos cuenta de que millones de seres humanos se encuentran sumergidos en una situación de pobreza, de marginalidad extrema, y que nosotros estamos allí para defenderlos de esta situación devastadora que es el COVID. Es el momento, queridos hermanos, hermanas, para desplegar nuestra humanidad solidaria y misericordiosa frente a las necesidades de todos nuestros hermanos que tienen hambre y sed de justicia. Ahí está nuestro gran trabajo. Un trabajo que no lo podemos hacer solo, sino lo tenemos que hacer como iglesia, es decir, como comunidad. Y ahí tenemos que tener creatividad,
creatividad, porque las cosas han cambiado, porque el mundo se nos ha venido encima, porque hay otras miles de herramientas, ¿verdad? Simplemente ustedes vean todos estos negocios, por ejemplo, el de Amazon, lo de las comidas que se llevan a las casas, el TikTok o cómo se llama esto, sí, todas estas cosas, ¿cómo han crecido? ¿Por qué? Porque se pusieron vivos en el momento para ver cómo echar para adelante esto y aprovechar un momento de crisis para que se volviera un momento de oportunidad. ¿Cómo nosotros hacemos para que en este momento de crisis nosotros también aprovechemos la situación para llevar a Dios, su palabra, su amor a todos los que lo necesitan? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Es cierto, vivimos en una situación compleja, terrible, pero es una situación para hombres y mujeres de fe que realmente creen en Dios y en su proyecto de amor y de vida, que es su reino. Pues que el Señor, lleno de amor y misericordia, nos haga tener un corazón grande, grande para amar en estos momentos tan difíciles para nuestra humanidad, pero tan ricos para poder mostrar quién es nuestro Señor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa, a lo mejor 2 o 3 para no ya han estado aquí mucho tiempo, entonces no quisiera ya detenerlos más tiempo y gastar pues todo lo que han invertido en estar aquí en la tarde con nosotros. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. ¿Alguien más? Gustavo Gutiérrez. ¿Alguien más? ¿Sí? Pues gracias de nuevo a los hermanos de esta comunidad, a Fray Martín como superior de ella y a todos ustedes por pues aceptar mi presencia y por estar presentes aquí esta noche. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de Fray Luis Javier. Muchas gracias por iluminar nuestra vida, nuestra fe y ayudarnos pues a seguir caminando. Y agradecemos también la presencia de todos ustedes. Con esto pues damos por clausuradas nuestras fiestas y las actividades en torno a esta fiesta de San Martín de Porres, pues que todas estas actividades, toda esta meditación, todos estos temas, pues nos ayuden a encontrar herramientas para saber caminar y para saber
fortalecer nuestra vida. Muchas gracias, que tengan una buena noche.